Hola, bienvenidos a una lección más de griego koiné, donde estamos estudiando la gramática del griego en el que se escribió el Nuevo Testamento para poder traducir pasajes del griego al español y también para profundizar en los términos griegos. El día de hoy vamos a tener la lección número 7, que es el primer patrón, digamos, de conjugación de un verbo en griego, es en presente indicativo activo. Les voy a compartir la pantalla para que entremos directamente a la lección. En español dice acá, el presente indicativo puede expresar diversos aspectos del verbo. El aspecto del verbo es el tipo de acción, ¿no? El mismo tiempo, o sea, en presente se puede expresar de diferentes maneras. Como por ejemplo, cuando decimos Jesús dice estas cosas, ahí tenemos un presente simple, ¿verdad? No sabemos si lo está diciendo en este momento, pero tenemos claro que dice como está conjugado él dice, ¿verdad? En presente simple, digamos. Es diferente decir también en presente que Pablo está enviando, perdón, una carta. Ese está enviando, al agregarle ese verbo auxiliar en español, nos da a entender que es algo que está sucediendo en el momento, ¿verdad? Está en proceso ese envío de la carta. Por lo tanto, eso se le conoce como aspecto continuo del verbo en presente. Eh, Otra forma en la que el español usa el presente o el tiempo presente dice, en mi casa comemos carne una vez a la semana. A esto en español se le llama presente habitual. Y una manera más del uso del presente en español es en el año 476 cae el Imperio Romano. Ese se le llama presente histórico, es referirnos a un acontecimiento histórico con un verbo en presente como para darle realce o quizá viveza al acontecimiento, ¿no? Bien, dice acá, en griego, el presente indicativo funciona prácticamente de la misma manera que en español. En ocasiones se expresa que la acción está sucediendo al momento en que se habla, puede ser simple o continua, pero también puede expresar el presente habitual o también el presente histórico. ¿Ok? Dice aquí que el tiempo de un verbo expresa el punto de vista del escritor, no del lector. Hay verbos, dice, que los escritores bíblicos ponen en presente, pero no necesariamente corresponde a nuestro presente. Muchas veces, sobre todo en los evangelios o en los textos que son narrativas, nos vamos a encontrar con verbos en presente, que literalmente se deberían traducir y Jesús dice esta parábola, o Jesús dice a los fariseos, o Jesús dice a sus discípulos, o Jesús ve a fulanito de tal, ¿no? Pero en ese caso, digamos, en la Reina Valera 60, por ejemplo, o en la Biblia de Jerusalén, suelen traducirse como pasados, Jesús dijo, o Jesús vio, o Jesús habló, porque, bueno, corresponde al presente del escritor, del evangelista, digamos, y no nuestro presente. Por lo tanto, los traductores consideran que es mejor traducirlo en pasado, ¿no? Respecto a para que tenga un poco más de sentido en la lectura que hacemos hoy en día. Dice, la conjugación del tiempo presente está compuesta por tres elementos. El tema de presente, la vocal temática y luego los términos personales primarios. Esos tres elementos, digamos, pues se suman o se conjugan y tenemos la conjugación del presente. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las personas, la primera persona del plural, conjugada, ¿no? Dice aquí que se suma el tema del presente, la vocal temática y los términos personales primarios activos, que son los que vamos a aprender al final de esta lección o durante la lección. Conoceremos todos los términos personales primarios activos. Déjenme explicar nada más el tema de presente. El tema de presente es la forma en la que el verbo aparece en el vocabulario o en un diccionario griego, quitándole la omega. Ustedes van a ver que en el vocabulario griego el verbo akuo, escuchar, aparece akuo terminando en omega, ¿no? Entonces, si le restamos la omega a ese verbo, nos queda el tema de presente. Lo mismo va a pasar con el verbo lego, ¿no? Lego, por ejemplo, le quitamos la omega y nos queda el presente. ¿Ok? No sé, a ginosco,
verbo conocer también, le quitamos la omega, ginosk, esa sería su tema de presente, ¿verdad? La vocal temática es Omicron en la primera plural y el término personal es men, ¿ok? Entonces este está en primera plural. Acuomen. Acuomen es nosotros escuchamos, ¿no? Nosotros escuchamos, aunque dependiendo del contexto podría traducirse como estamos escuchando o este, en los matices que habíamos dicho, ¿no? De esa manera. Bueno, acumen sería nosotros escuchamos. Se agregó entonces a la raíz del tema presente, se le agregó la vocal temática o también vocal conectiva, se le llama a veces, y el término personal primario activo. Esta se llama vocal temática porque une el tema del verbo con la terminación, ¿no? Bueno, dice el tema o raíz es la forma más básica de un verbo en un tiempo particular. Es decir, que va a haber tema de presente, tema de futuro, tema auristo en algunos casos. Entonces vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en el curso las diferentes raíces o temas que usan los verbos en algunos tiempos. En este caso, pues estamos en la primera conjugación, que es el presente indicativo activo, y vamos a decir que así como aparece en el vocabulario, de momento, ese es el tema de presente, y para obtener el tema le vamos a quitar la omega nada más al verbo en el vocabulario. Esa forma básica, dice ahí, del tema, nos permite hacer la conjugación completa, ¿no? Por otro lado, dice aquí que la vocal temática conecta el tema del verbo o la raíz con el término personal. Dentro del modo indicativo dice, si el término personal comienza en mi o en ni, la vocal temática será Omicron. Como en el caso de la diapositiva anterior, teníamos un término personal que es men, empieza en mi, entonces con la letra mi, entonces la vocal que le correspondía era Omicron. Pero si no, dice, si el término personal no empieza en mi o ni, o sea, la letra mi o ni, el término personal, perdón, la vocal conectiva va a ser epsilon. Bien, entonces tenemos dos opciones en el modo indicativo para la vocal conectiva, Omicron o epsilon. Luego dice, los términos personales se agregan a la vocal temática en orden para indicar la persona y el número. O sea, primera singular va a tener un término personal, segunda singular va a tener otro, tercera singular va a tener otro. Primera plural, ya dijimos que su tema es men, segunda plural va a tener otro y tercera plural va a tener otro término personal. Así que ahí podemos conocer la persona y el número. Vamos a ver que la conjugación en griego es muy similar a la que tenemos en español, ¿no? Va cambiando la terminación de acuerdo a la persona y el número del verbo. Por eso nos dice aquí que una ventaja de la conjugación con términos personales es que el verbo siempre tiene sujeto tácito. Por ejemplo, en español, si yo digo corremos, no necesariamente tengo que decir nosotros corremos, ¿verdad? Porque simplemente corremos ya se entiende que es primera plural, nosotros. Si digo corrió, ¿verdad? Ya sabemos que es él o ella corrió, ¿verdad? En tercera singular. No necesitamos que esté ahí el pronombre personal. Siempre hay un sujeto implícito que en gramática se llama sujeto tácito. La desventaja, dice aquí, es que debemos memorizar todas las terminaciones, justo como hemos aprendido en español. Por ejemplo, aquí tenemos una conjugación del verbo en español, mirar. Tenemos miro, yo miro, no necesito el yo para entender que esto es primera singular. Miras, ¿verdad? Van cambiando las terminaciones. Él mira, nosotros miramos, ustedes miran, ellos miran, ¿ok? Entonces, las terminaciones que vemos aquí en negritas en esta diapositiva nos van indicando de manera tácita el sujeto ya de la oración. Eso mismo va a suceder en el griego. Dice aquí que los términos personales del verbo cambian, o sea, las desinencias van cambiando para expresar la persona y el número correspondiente. Pero hay una parte, que es el tema, que no cambia, y esta nos provee el significado. En el caso de esta conjugación en español, lo que no cambia es mir. Si ustedes observan aquí,
a lo largo de toda la conjugación el tema del verbo mirar, en español sería mir, y de ahí las desidencias se agregan, ¿verdad? O, as, a, amos, an. En griego, entonces va a suceder algo similar en el presente indicativo activo. Aquí tenemos la persona y número, primera singular, segunda singular, tercera singular, luego primera, segunda y tercera plural. Tenemos, dice, la forma conjugada. En la primera singular, el verbo lío, que es liberar o desatar, queda así, lío con omega. Y luego se va desglosando cómo se llegó a eso, ¿no? El tema de presente, se le agregó la vocal temática Omicron y se le agregó el término personal primario activo. En este caso, en la primera singular, no hay un término personal activo, por eso ponemos ese guión. O sea, no tiene el presente, los términos personales primarios activos, perdón, no tienen una desinencia o una terminación en la primera singular. Lo que ocasiona que al no haber una desinencia para la primera singular, la Omicron se alarga a omega y por eso termina en lío. Lío es yo desato o simplemente desato, ¿verdad? En la segunda singular tenemos liéis. Liéis se forma a partir de li, que es el tema de presente, la epsilon, que es la vocal temática, y el término personal sigma final, en este caso, ¿verdad? En este caso vemos aquí que sucede un cambio en la conjugación. Este cambio tiene una explicación un poco más técnica, pero de momento lo único que les pido es que lo observemos, que entendamos que este es el término personal primario activo, porque después lo vamos a usar en otras conjugaciones, y lo que aquí pasó es que hubo una alteración, un cambio en cuanto a las vocales, y se agregó ei, y entonces la epsilon, digamos, se alargó al diptongo eis, ¿ok? Liéis, entonces sería liéis, queda en tú desatas, ¿verdad? De momento, observemos simplemente ese ajuste en la terminación, aunque hay una explicación más técnica, de pronto no es necesario memorizarla y además a veces se complica un poco más tratando de entenderse esto, ¿no? De momento sepan que el término personal activo que corresponde es sigma y la vocal temática es epsilon, pero en la conjugación va a aparecer como liéis, ¿ok? Liéis, que es tú desatas. Luego, en la tercera singular tenemos liei, sin la sigma, a diferencia de la segunda singular, liei, y dice que se formó del tema de presente li, más la vocal temática e, más la iota. Entonces aquí sin problema es básicamente una suma nada más de elementos. Él o ella desata, ¿verdad? En la primera plural tenemos liomen, que ya se forma del tema de presente, la omicron como vocal temática y men. En este caso también simplemente se suman los elementos y tenemos la conjugación, liomen. Nosotros desatamos. En la segunda plural tenemos liete, li, epsilon como vocal temática y te como término personal primario activo. Liete es desatan. Ustedes desatan. Y la tercera plural está conjugada como liusi. Liusi, que se forma a partir del tema de presente, li, la vocal temática omicron, y el término personal aquí es una ni, sigma, iota. Aquí, como el caso de la segunda plural, que hay una alteración en las vocales, también sucede aquí. La ni desaparece, lo que provoca que haya un cambio, sea sustituido por un diptongo, ¿no? La omicron se alargue o cambie por el diptongo u y queda la sigma y la iota al final. Entonces, lo mismo, simplemente ahí, aunque se pudiera dar una explicación más técnica de esto, lo único que les pido es que observen que la forma conjugada, aunque el término personal real, digamos, que correspondería aquí es este, el verbo en presente indicativo activo va a aparecer como liusi en la tercera plural, ¿ok? Nosotros, ustedes, ellos desatan, ¿verdad? Entonces,
la forma en la que va a aparecer el verbo en los textos griegos es esa terminación. Es decir, cualquier raíz presente más una de esas terminaciones quiere decir que está en presente, indicativo, activo el verbo. Dice aquí que los términos personales reales, los que están en la columna 5, en esta columna, en la conjugación de algunos tiempos pueden sufrir cambios, tal y como lo vemos en la columna 2, como en el caso de la segunda singular y la tercera plural, ¿no? Y bueno, la primera singular que dijimos que hay un alargamiento de la omicron. En el caso de los términos personales primarios, activos, es mejor memorizarlos como omega, eis, ei, omen, ete, usi, porque es la forma en que van a aparecer en realidad en los textos del Nuevo Testamento. Cuando vayamos a traducir algún versículo, algún pasaje, van a aparecer de esta manera en la forma, digamos, conjugada. Ahora, sí, pero sí es importante que ustedes sepan que los términos personales primarios activos que corresponden son estos, porque en futuras conjugaciones nos parecería extraño que de pronto aparezcan estas formas, ¿no? Si solo aprendimos de esta manera. Digamos que estos cambios que se dan aquí son excepciones y que más adelante que usemos estos términos personales activos, debemos tener en cuenta que esta es su forma real, ¿no? Entonces lo que hay que memorizar son las terminaciones. La primera singular termina en omega, la segunda singular eis, la tercera ei, la primera plural omen, la segunda plural ete y la tercera plural usi. Dice aquí que la ni que aparece entre paréntesis en la tercera plural se conoce como ni móvil o movible, también se le conoce, ¿verdad? Dice que se agrega si la palabra que sigue al verbo inicia con vocal o es la última en la frase. Aquí liusi puede ir simplemente liusi o liusin, ¿no? Terminando con ni. Por eso se pone la ni entre paréntesis porque puede o no estar dentro de la conjugación o de un texto determinado. ¿Cuándo se va a agregar la ni? Bueno, cuando otra vez, si después del verbo viene una palabra que inicia con vocal o si es la última, si el verbo es la última palabra dentro de la frase, entonces se le agrega la ni. ¿Cómo se va a hacer el análisis gramatical de un verbo? Ya dijimos que los sustantivos, cuando los analizamos gramaticalmente, necesitamos dar tres datos, que es el caso, género y número. Mientras que los verbos, cuando los analizamos gramaticalmente, necesitamos deducir cinco datos. Tiempo, modo, voz, persona y número, ¿ok? En este caso, liomen se analizaría como presente, indicativo, activo, primera plural, de lío, que sería la forma léxica, y se traduce desatamos, ¿no? Tiempo, modo, voz, persona, número, forma léxica y la traducción. Esa es la, digamos, la forma ideal en la que se debe analizar un verbo griego y siempre en este orden la abreviación, ¿ok? Presente, indicativo, activo, primera plural, lío, de la forma léxica lío, que significa, se traduce en este caso como desatamos. Características del presente. Dice, el aspecto del tiempo presente se puede traducir como una acción continua o indefinida. En la traducción es necesario elegir el aspecto que más se ajuste al contexto. Ciertamente hemos dicho desde el principio que el presente puede expresar diferentes aspectos, ¿verdad? Y que el verbo griego tiene precisamente en el tiempo tanto el tiempo cronológico como el aspecto del verbo. Sin embargo, de momento, como son nuestros primeros ejercicios de traducción y nuestro primer acercamiento a la conjugación griega, siempre vamos a traducir en presente simple. Él dice, él habla, él oye, él mira, nosotros miramos, nosotros amamos, ¿no? Vamos a traducir en presente simple, ¿ok? Un verbo en presente generalmente indica, dice, una acción que el sujeto realiza al momento. Bien, tendemos en cuenta eso. Aquí les pongo una nota y dice hacia el exégesis. Dice, dado que el sujeto del verbo ya está indicado por el término personal, que es a lo que se le llama sujeto tácito, la oración griega no demanda la presencia de un pronombre personal. Así como en español no es necesario decir yo
como yo amo, simplemente puedo decir amo, como, festejo, no sé, me alegro, ¿no? O eh, está alegre o algo así. No necesito poner el pronombre, ¿verdad? No necesito decir él, ella o nosotros. No es necesario porque está implícito en el verbo muchas veces. Entonces, en griego tampoco. Ya como tenemos el término personal y es una para cada persona de la conjugación, tanto el singular y el plural, no es necesario indicar el sujeto. Sin embargo, dice acá que esta es una clave o algo que observar al momento de hacer exégesis o interpretación del texto bíblico, que cuando aparece el pronombre muchas veces es para enfatizar. Y aquí tenemos solo a manera de ejemplo, ¿verdad? Un texto donde aparece el verbo telo. Si ven ahí ustedes, el verbo telo es querer, desear, y aparece en primera singular, telo, terminando en omega, ¿verdad? Y acá aparece antes ego, ¿no? Ego, que es yo en griego. Entonces aquí dice, no como yo quiero, sino como tú. Entonces, aquí es un ejemplo en el que pudiera no aparecer el pronombre ego, yo, pero el evangelista lo incluye porque quiere ayudarnos a ver esa lucha de voluntades, digamos, ¿no? Cómo bueno, este es un pasaje de Getsemaní, ¿no? Donde aquí el evangelista quiere ser claro de ese diálogo entre Jesús y el Padre justo antes de ir a la cruz, ¿no? Bueno, esta solamente de manera ilustrativa. Tenemos aquí una gráfica que nos muestra la frecuencia de los modos en el Nuevo Testamento. El modo indicativo es el más usado y por eso vamos a concentrar gran parte del curso en entender la conjugación en modo indicativo, pero también tenemos el modo subjuntivo, el modo imperativo después y el optativo, los cuales también estaremos estudiando posteriormente. Bueno, aquí hay un breve repaso sobre el vocabulario. Tenemos agape, agapesge, que es amor, alos, ale, alo, otro, jamartía, jamartías, ge, pecado, basileia, basileias, ge, reino, gar, por qué, pues, de, pero, eis, a, hacia, ergon, erguto, obra o trabajo también puede ser, kairos, kairujo, tiempo, oportunidad, kyrios, kyriujo, señor. Hay que repasar el vocabulario porque, bueno, esto es muy importante para luego poder entender o ir entendiendo mejor la gramática, ¿verdad? Conocer las palabras para luego ver sus cambios morfológicos, sus cambios en las declinaciones y en las conjugaciones. Y a su vez conocer el significado para poder ir traduciendo dichos términos al castellano. Bueno, muchas gracias por acompañarme en esta lección. Los animo a seguir repasando. Si hay dudas, si hay algún comentario, si hay algo que no ha quedado claro, lo pueden poner acá en los comentarios y trataré de en los próximos videos pues estar respondiendo esas dudas. ¿Ok? Recuerda también que si quieres recibir material o ejercicios para seguir este curso, puedes escribir a el correo que está en la descripción. Y bueno, a Mel le voy a enviar los ejercicios que corresponden para que me los envíe vía plataforma y poder calificarlos. Que tengan excelente día.